Buenos días, buenos días. Vamos a nuestras Biblias, por favor, a Romanos capítulo 5. A Romanos capítulo 5, hemos terminado nuestra serie de Primera de Corintios. Vamos a hacer una pausa para una predicación en Romanos capítulo 5. Y solo van a ser 2 versículos, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. El título de esta predicación es El Evangelio aplicado. El Evangelio aplicado basado en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Padre Celestial, gracias por esta mañana en que nos reúnes como tu iglesia, Cordero de Dios, para adorarte. Que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, alcance corazones y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender qué es lo que a través del Evangelio poseemos y has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que te hace valioso como persona? ¿Alguna vez te has preguntado como persona qué es lo que a ti te hace especial? ¿Qué es lo que le da un valor agregado o añadido a tu vida? ¿Qué es lo que te da seguridad, confort? ¿Qué es lo que hace que puedas subir la cabeza y sentir dignidad, honra, esperanza? Sé que algunos de ustedes podrán pensar en las finanzas personales, los ahorros que tienes en tu cuenta. Otros podrán pensar en los títulos académicos, en la posición laboral en la que te encuentras, la familia que tienes, la casa en donde vives. Y déjame contarte esta historia. Hace algunas semanas Aranza culminó su maestría y estábamos en su graduación virtual en pantalla. Y el maestro de ceremonias dijo algo muy interesante que me llamó la atención. Habían personas que estaban graduando de especialidades, de maestrías, de doctorados. Y este maestro de ceremonias dijo lo siguiente: su vida está plasmada en este título académico que les consiguió, que les costó mucho conseguir. Y me llamó mucho la atención porque este maestro de ceremonias, consciente o inconsciente, les estaba diciendo: tu vida vale la pena porque tienes este título, porque tienes esta maestría, esta especialidad, este doctorado. Esta persona lo que estaba diciendo es: lo que te hace especial a ti como persona es que eres un maestro, o que eres ya un doctor, o que eres un especialista en cierto tema. Y déjame decirte que la cosmovisión del cristianismo es completamente diferente a lo que dijo este maestro de ceremonias. En el cristianismo y el mensaje del Evangelio, el Evangelio no te invita a hacer algo para tener valor. No te invita a hacer algo para ser especial. En el Evangelio no hay nada que tú puedas hacer para tener dignidad, para ser valioso, para ser importante, para tener muchas posesiones. Más bien, el mensaje del Evangelio, la cosmovisión del cristianismo es: mira lo que ha hecho Dios por ti, en el cual puedes ser digno, amado, aceptado y especial. Y en estos versículos 1 y 2 de Romanos capítulo 5, encontramos las 2 palabras principales de este texto. Y dice el versículo 1: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe. Justificados mediante la fe. Déjame decirte que esta es la doctrina más importante del cristianismo, la justificación por la fe. Es lo que nos hace diferentes a todas las religiones, a todos los evangelios. Es lo que nos hace diferentes a todas las confesiones. Es lo que nos hace diferentes incluso a los católicos romanos. Es lo que nos hace diferentes a todo mensaje religioso, político, ideológico. El mensaje del Evangelio es la justificación por la fe. ¿Y qué significa esto? Que a través de Cristo muriendo en la cruz por ti, creyendo que Él es tu Señor, que Él es tu Salvador, puedes ser justificado delante de Dios. Y no solo eso, sino que en Romanos capítulo 5 nos dice las consecuencias que esto trae a nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias que trae la justificación por la fe al que lo cree a la vida de un creyente? Y déjame decirte que estas consecuencias son el Evangelio. Estas consecuencias son lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Por eso Pablo usa en el versículo 1 en consecuencia, justificación por la fe, y te va a decir cuáles son estas consecuencias. Por lo tanto, la pregunta del día de hoy es:
¿qué me da el Evangelio en la justificación? ¿Qué es lo que me da el Evangelio en la justificación que no puede darme ningún título académico, ninguna circunstancia favorable personal? ¿Qué es lo que me da el Evangelio en la justificación? Y son 3 puntos. Número 1, lo que me da el Evangelio en la justificación es paz. Número 2, gracia. Y número 3, esperanza. Y vamos a hablar un poco de cada una de las 3. ¿Qué es lo que el Evangelio me da en la justificación? Paz, gracia y esperanza. Versículo 1 comienza entonces Pablo hablando que la primera consecuencia acerca de la justificación por la fe es paz con Dios. Ahora, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es, ¿qué significa la paz con Dios? Tú y yo vivimos en este mundo en donde tenemos muchos problemas o tenemos muchas situaciones favorables, y esta palabrita tal vez no la pensamos muy seguido, la palabra paz. Pero que déjame decirte que en la Biblia la palabra paz es una palabra especial, es una palabra importante. Se usa tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La usan Pablo y los profetas, la usa Jesucristo. Pero ¿qué es la paz con Dios? Y lo primero que tenemos que hacer al hablar de la paz con Dios es hablar de el caos. ¿Qué es el caos? El caos es todo desorden, es todo conflicto, es toda confusión. Y lo primero que tenemos que hablar para tratar de tener una definición correcta de lo que es paz es hablar del caos. Y este caos lo comenzamos a ver en los orígenes, en Génesis. Dios crea al hombre en perfecta armonía. Ustedes lo saben, Dios pone al hombre en el jardín del Edén. Dios crea a Adán, le da una mujer por compañera, Eva, y les da una orden muy específica. Todo esto es suyo. Este es su jardín. Trabajenlo, cultívenlo, Trabajenlo, extiéndanlo. Esa es la única cosa que les pido. Y les dio una orden. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Se nos dice que Dios les dice: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas, ciertamente morirá. Dios creó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén con perfecta paz. Paz con Dios, paz entre ellos, entre Adán y Eva, paz con los animales, paz con la naturaleza, con los árboles. No habían problemas, no había huracanes, no había terremotos. Era paz con la naturaleza, paz del hombre consigo mismo. Soy Adán, soy Eva, soy hija de Dios. Dios me creó, estoy para adorar a Dios. Dios creó al hombre en perfecta paz. Y ustedes lo saben, el hombre lo arruinó. Dios les pidió: no comas del árbol, y comieron del árbol. Y esto destruyó la perfecta paz y trajo al mundo una caída por causa del pecado y trajo caos. Génesis 3 nos narra que una serpiente muy astuta engaña a Adán, engaña a Eva, les da de comer del fruto. Ellos comen, creen las mentiras de la serpiente, deciden desobedecer a Dios, y esta es la consecuencia del por qué hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Esa es la consecuencia del por qué hombres matan a mujeres. Esa es la consecuencia del por qué hay políticos corruptos. Esa es la consecuencia del por qué tú y yo, intentando hacer lo bueno, no podemos y luchamos contra nuestros propios deseos pecaminosos. Este hecho de Adán y Eva hicieron que tú y yo suframos en este mundo caído. Son las consecuencias del por qué hay tanto caos, ¿sí? Y estoy seguro que tú puedes entender la palabra caos viviendo en la Ciudad de México, usando el metro a las 2 de la tarde, o yendo por la avenida Constituyentes cuando vas a ir a trabajar al corporativo o a la empresa. Ves caos, tráfico, gente enojada, gente que te insulta, que te pites si vas en el coche, personas estresadas y enojadas, noticias tan desfavorables en las noticias, feminicidios, desapariciones. Hay un caos, y tú y yo no podemos entender la paz con Dios si no vemos y aceptamos que vivimos en caos, que somos parte de ese caos. Pero ¿qué creen? Que la justificación por la fe nos enseña que es Cristo quien vino a restaurar ese caos por paz. Y Dios nos invita a vivir esa paz. Estoy seguro que a ti y a mí frecuentemente hay ciertas cosas que nos pueden provocar satisfacción o tranquilidad.
Estoy seguro que cuando timbra tu celular, si es así el modo en el que te pagan tu nómina y vibra tu celular y dicen transferencia exitosa, tú dices, ¡ay, me pagaron! Sí, tengo dinero para el mes. No, a pagar la renta, a pagar la hipoteca. O estoy seguro que cuando tienes noticias favorables sobre la salud de algún hermano, de algún amigo, de algún hijo, tú dices, sí, paz. Pero ¿qué crees? Que la paz con Dios no es la paz momentánea que tú y yo podemos vivir en este mundo. No es la paz que te puede ofrecer un papel que dice maestría en. No es la transferencia o depósito que te pueden hacer por el trabajo que tú haces. No es la paz que te puede ofrecer cumplir tus sueños más profundos. Casarte, tener hijos, tener un patrimonio. No, la paz más bien es una persona, más que una cosa. Y la paz es Jesucristo. Él vino al mundo a traer la paz. De hecho, en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice lo siguiente: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. A estos nombres se le conoce a Jesucristo: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y ayúdenme, Príncipe de paz. Él es la paz. La paz no es una cosa. Yo entiendo que tal vez tú y yo crecimos con hermanos, dense la paz mutuamente. La paz. No lo conozco, pero paz. No sé quién es, pero paz. No, la paz en el cristianismo no es una cosa. Es alguien. Y es Jesucristo. Jesucristo es la paz con Dios. Él vino al mundo a reconciliarnos con Dios. Por Él es el puente en el que tú y yo no somos enemigos de Dios, somos amigos de Dios. Y eso es lo que le da valor a tu vida, que tengas una relación con Dios. Lo que te da valor a tu vida no es cómo te vistas, con qué marca vistas, cuánto dinero tienes en la cartera, qué haces y a qué te dedicas. ¿Eres empleado o eres CEO de una empresa? No, más bien es que Jesucristo vino a traer paz en medio de tanto caos que tú y yo vivimos en la Ciudad de México, y que puedes acudir con Dios. Tienes paz con Dios. Él es el príncipe de paz. Él vino a reconciliar todo lo que estaba hecho un caos. Él es el único medio en el cual tú y yo podemos tener paz con Dios. Paz que arruinó a Adán y Eva. Pero ¿qué crees? Que no solamente es la paz con Dios, sino más bien es, y la pregunta que tú y yo nos deberíamos de hacer es: ¿cómo yo puedo vivir en paz en este mundo? Si Jesucristo vino y me trajo paz con Dios, ¿cómo puedo vivir en paz con mis vecinos ruidosos? ¿Cómo puedo vivir en paz si tengo enfermedades y tengo el nervio de ser diagnosticado desfavorablemente en mi salud? ¿Cómo puedo vivir en paz si mis hijos no son creyentes? ¿Cómo puedo vivir en paz si las cosas no están saliendo como yo quiero? Bueno, me encantan estas palabras de Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33. De hecho, este es uno de mis versículos favoritos, porque Jesucristo les dice esto a sus discípulos. Les dice: ya les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo afrontarán aflicciones. Y Jesucristo dice: pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesucristo no dice: vengan a mí y les daré una vida tranquila. Vengan a mí y no van a tener problemas. No, Jesucristo dice: en este mundo vas a tener aflicción. Lo está diciendo, lo está afirmando, no está dudando. No está diciendo, bueno, tal vez sí, tal vez no. No, vas a tener aflicciones. Pero ¿qué crees? Anímate. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Le digo a mi esposa Aranza muchas veces que me da risa, porque de nueva cuenta otra vez están aumentando los casos de COVID. Creo que lo han estado viendo en las noticias. Y esto se suma a todas las letras que ahora le ponen al COVID: BR no sé qué, Z no sé qué. Y hay mucho COVID. Y los doctores en Twitter te dicen: cuídate, el COVID está muy fuerte ahorita. Y luego salen en las noticias que hay el virus del mono, entonces hay que cuidarse del virus del mono. Y luego te dicen que hay asesinos sueltos en la ciudad, feminicidas. Y yo tengo una hija y tengo una esposa y me preocupa que salga sola. Y en medio de todo este caos, significa que no hay nada que temer. Dios ya venció al mundo. Él ya venció todo problema en nuestro corazón. Si tú tienes problemas de salud, ¿qué quiero decirte? Dios ya venció toda cardiopatía. Dios ya venció todo cáncer. Dios ya venció toda cardiopatía con la que naciste, todo problema cardiovascular.
Dios ya venció sobre tus problemas de cirrosis, hígado graso. Dios ya venció sobre el virus del mono, sobre el COVID-19. Dios ya venció sobre todo problema físico, todo problema ideológico. Dios ya venció sobre la ideología de género. Dios ya venció sobre toda ideología política, izquierda, derecha, del centro, te caiga bien el presidente o no. Dios ya venció sobre todo político. Dios ya venció sobre toda circunstancia difícil que hay en tu vida. En mí hay en paz. Anímense. Y tú puedes experimentar esa paz el día de hoy, que es la que te ofrece el Evangelio. Esa es la paz que te ofrece el Evangelio. La paz con Dios, la paz de Dios, no depende de circunstancias. No depende de cómo amanecí hoy, si con el pie izquierdo o con toda la actitud para ir a trabajar. No depende de eso. Depende de Cristo en la cruz. Quiero que sepas que ese momento tan doloroso para Cristo, Él muriendo por nosotros en esa cruz, eso es paz. La cruz es sinónimo de paz. Tú y yo podemos vivir en perfecta paz el día de hoy, a pesar de lo difícil de este mundo. ¿Qué es lo que me ofrece el Evangelio a través de la justificación? Número 1, paz. Número 2, gracia. Esta es la palabra, tal vez, y lo voy a decir con mucho respeto, más dominguera de nuestro vocabulario. La gracia. Y todo el tiempo en nuestras oraciones, Dios, dame gracia. Y que me den gracia. ¡Ay, qué gracia de Dios! Pero ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? R.C. Sproul decía que la gracia es el favor y el don de Dios inmerecido, de ser salvados por Él, aceptados por Él y ser guiados y santificados por Él. Y aquí hay dos palabras claves. La gracia es el favor y es el don de Dios inmerecido de ser salvado. Creo que la definición que tú y yo más escuchamos frecuentemente, gracia, es un regalo de Dios que no merecemos. Pero a veces no decimos, ¿de qué? De ser salvados, de ser aceptados por Él, de ser amados por Él cuando no lo merecemos. Gracia significa que Dios nos ha dado el regalo de Jesucristo y que a través de Él tú y yo podemos tener una amistad, siendo nosotros el enemigo número 1 de Dios. Tú y yo éramos el enemigo número 1 de Dios y ahora Dios nos dice amigo, hijo, a través de Jesucristo. La gracia es el don de Dios que Él te puede acercar con Él, de que tú puedes tener una relación con Él. La gracia, y déjame decírtelo de esta manera, la gracia es lo que ningún título académico puede hacer. La gracia es lo que ninguna situación amorosa puede hacer. La gracia es lo que ningún estatus económico puede hacer. Salvarte. Salvarte. La gracia hace lo que ningún humano puede hacer. La gracia hace lo que ninguna condición puede ayudarte. La gracia hace lo que ni siquiera tus sueños más profundos y anhelados pueden hacer. Salvarte. Darte una relación con Dios. La gracia significa redención para ti y para mí. Eso significa la gracia. Y por eso el versículo 2 dice de la siguiente manera: también por medio de Él, de Cristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia. Y se nos dice cuál es el propósito de esta gracia. Y dice, mantenernos firmes. Pablo le da un propósito a la gracia que Dios derrama sobre nuestras vidas, que tú y yo tenemos en Cristo. Mantenernos firmes. Déjame darte una ilustración nada positiva de mis primeros años como cristiano. Yo era de esas personas que estaba muy preocupada por mi relación con Dios. Todas las mañanas amanecía muy preocupado. Todas las mañanas amanecía diciendo, Señor, no quiero pecar nunca contra ti, quiero que tú me aceptes, quiero que tú me ames. Así que en esta manera tan religiosa de vivir mi cristianismo, puse una libreta y empezaba a escribir cuántas veces pecaba en el día. Así, o sea, en serio, así de menso estaba. Y entonces era bien frustrante que al terminar las 8 o las 9 de la noche, tenía una listota de pecados que había cometido. Y era frustrante. Porque en la lista de pecados sí, menté, envidié, vi algo que no debía de haber visto, contesté de una mala manera. La gracia que te mantiene firmes te libra de creer que puedes ser salvo por tus propias obras.
Y así era como yo entendía el evangelio en los primeros años de ser creyente. De que Dios necesitaba de todo mi entusiasmo, de toda mi energía, de todo mi compromiso, de toda mi conducta para ser salvo. Déjame decirte, la gracia es todo lo opuesto. La gracia te dice, crees en Cristo, eres aceptado por mí. No importa lo que hagas o lo que dejes de hacer, en Cristo estás seguro por causa de la fe. Esta perspectiva que te acabo de ilustrar de mi vida, tal vez no de esta manera la tienes tú, pero yo creo que te sientes identificado. ¿Cuántas veces no creemos que nos fue mal porque esa mañana temprano no oramos lo suficiente o no leímos los 3 capítulos de la Biblia? Entonces, si se nos ponchó la llanta, si tuvimos un problema con nuestro jefe, si no tenemos el dinero que tenía, nuestra mente nos quiere engañar y decir, es porque no oré. Es porque no leí la Biblia hoy a las 5 de la mañana, Deuteronomio, Números. Es porque no hice lo que debía de haber hecho. Déjame decirte la siguiente. Tal vez los hombres operamos así en nuestras relaciones. Tal vez tú y yo queremos que así sean nuestras relaciones con nuestros hijos o nuestros esposos o esposas, pero Dios no opera así. Dios opera bajo el lema gracia. La gracia que nos mantiene firmes significa que mi relación con Dios no se basa en mi desempeño. No se basa en el dinero que tú puedes darle a la iglesia. No se basa en el sacrificio que tú haces para leer la Biblia o orar. Se basa en lo que Cristo hizo por ti. Si el cristianismo dependiera de la moral que tú y yo podemos dar, créanmelo, ya hubiéramos abandonado el cristianismo. Si el cristianismo se tratara de salvación por obras, este auditorio estaría vacío. Más bien, el mensaje del evangelio es: estamos rotos, somos pecadores y todos los días necesitamos la misericordia de Dios, porque yo no puedo solo, pero Cristo en mí sí puede transformar mi corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 16, Pablo dice lo siguiente: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Gracia significa que tú en cualquier momento, 24/7, tú te puedes acercar con Dios. Y tú puedes ser honesto con Dios. Y tú puedes decir: Señor, estoy muy enojado. Señor, estoy muy decepcionado. Dios, tengo miedo. Gracia significa que tú y yo podemos acudir a Dios como un Padre Celestial, así como cuando Catalina gime y llora porque quiere comida y le doy comida. Con esa confianza de entre un padre y un hijo, tú y yo nos podemos acercar a Dios y decir: Dios, necesito esto. Ayúdame con esto. Padre Celestial, no puedo con esto. Me encanta la frase que dice Tim Keller: soy mucho más pecador de lo que pienso, pero más amado por Dios de lo que me imagino. El evangelio significa: eres más pecador de lo que tú crees que eres. Pero ¿qué crees? Dios te ama más de lo que tú imaginas. Ese es el estándar, esa es la manera en la que nosotros debemos de ser, no hacer. Esa es la manera en la que debemos de ser: reconocer que somos pecadores y que 24/7 yo necesito la gracia de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que me da el evangelio en la justificación por la fe? Número 1, paz. Número 2, gracia. Y número 3, esperanza. ¿Qué es la esperanza con Dios? Pablo dice: así que regocijémonos en la esperanza para alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuál es la última consecuencia de la justificación? La esperanza para alcanzar la gloria con Dios. Hace algunas semanas, a través de la voz de nuestro pastor en sus predicaciones, él nos decía que en el mundo la palabra esperanza tiene un énfasis de ojalá. Ojalá que suceda. Esperaré aquí con incertidumbre a ver si se me da. ¿Sí? Como muchos futboleros como yo, que tenemos la esperanza de que a la selección le vaya muy bien en el mundial. Y eso es más un ojalá que una certeza. Que espero que sí le vaya bien, no sé. Pero ¿qué creen? La esperanza de la cual habla la Biblia no es incertidumbre, no es saber qué pasa, no es saber cómo me va, más bien es certeza. La esperanza que te ofrece Jesús es alcanzar la gloria de Dios. Por eso dice el versículo 2, esperanza que nos ayude a alcanzar la gloria de Dios.
Porque nuestros ojos continuamente se fijan en lo terrenal y se obsesionan en lo terrenal. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos y hacemos nuestro ídolo, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo y el dinero. Y por eso nuestra esperanza no es la nómina y nuestra esperanza no son nuestros hijos y nuestra esperanza no es lo que vivimos el día de hoy. Más bien es alcanzar la gloria de Dios. La vida eterna es la esperanza que nos ayuda a permanecer en la fe hasta que Jesús regrese. Lo que le da sustento al evangelio es la resurrección de Cristo. Jesús resucitó como hombre que era, como Dios que era. Y sabes que la esperanza más grande es que tú también vas a resucitar si crees en Cristo. Y eso significa esperanza para alcanzar la gloria de Dios. Nuestros ojos se fijan continuamente en los problemas temporales y terrenales. Y la pregunta es, ¿cómo vivo esta esperanza entonces? ¿Cómo vivo esta esperanza? Romanos capítulo 15, versículo 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿A través de quién tú y yo podemos vivir esta esperanza? El Espíritu Santo desciende a nuestras vidas y nos da su poder para estar alegres, contentos y en paz para poder vivir el día de hoy. Nuestra esperanza entonces no depende de un hombre, no dependen de circunstancias, no dependen de este mundo caído que está fallido, no dependen ni siquiera del fútbol, de algún deporte ni de algún trabajo. Dependen de Cristo. Dependen de Cristo. Solamente Cristo puede traer alegría y propósito a nuestras vidas en medio del caos que vivimos. Solamente Cristo puede traer paz a través del poder del Espíritu Santo para vivir el día de hoy. Y tampoco significa esto que como cristianos no veamos la triste realidad en la que vivamos. Tampoco significa que suprimas tus emociones y tus sentimientos. No. Pero ¿qué creen? Sí les da un propósito. Sí les da un propósito. Dios le da un propósito a tu sufrimiento. Dios le da un propósito a tu incertidumbre. Dios le da un propósito al futuro incierto. Y la esperanza más grande es que un día Jesucristo, Él restablecerá todo el orden, todo el caos, todas las cosas malas que vemos. El día de hoy estoy muy seguro que muchas son nuestras batallas que buscan desviarnos de la esperanza de redención. Pero la esperanza en el cristianismo es pase lo que pase en este mundo, pase lo que pase en tu vida, tengas la enfermedad que tengas, estés desahuciado en un hospital o estés lleno de salud y en forma, déjame decirte que Cristo es la roca inamovible. Nuestra salud no es inamovible, se va a acabar. Nuestra vitalidad se va a acabar. Nuestro dinero se va a acabar. Nuestras buenas circunstancias tarde o temprano se van a acabar. Pero ¿qué creen? Cristo, que es la roca, nunca se va a mover. Nunca se va a acabar. Por lo tanto, vivo esta esperanza de manera creyendo con convicción y certeza de que Dios tiene el cuidado de mi vida. Jesucristo a través de la cruz trae paz a mi vida, derrama gracia a mi vida y me da una esperanza para vivir el día de hoy. Hace unas semanas, un grupo de chicos y yo fuimos al funeral de Diego, sobrino de 9 años de Amethyst. Y fue difícil estar ahí. Fue difícil estar en ese funeral en donde se perdió la vida un niño. Pero Dios estaba ahí en medio de nosotros y pude ser testigo de cómo Dios había derramado paz, esperanza y gracia en Amethyst y en Monse. Recuerdo muy bien que al salir de la funeraria fuimos a una plaza, oramos los unos por los otros, estábamos riendo, estábamos tranquilos, estábamos en paz. ¿Había dolor? Sí había dolor. ¿Había tristeza? Claro que sí había tristeza, pero sabíamos que Diego estaba con Dios. Y sabía Monse y Amethyst que un día la esperanza que te ofrece el evangelio es que lo va a volver a ver. Es que lo va a volver a ver. Esa es la esperanza del evangelio. Que ni siquiera la muerte nos puede derrotar como cristianos. Más bien Cristo rompió la muerte, Cristo venció la muerte. Y por eso tú y yo debemos de atesorar el evangelio. Paz, gracia y esperanza para vivir el día de hoy. Y es gracia, paz y esperanza lo que nos mantienen firmes el día de hoy. Este mundo es un caos,
Pero al experimentar la paz con Dios y la paz de Dios te da un propósito para vivir, no importando tus circunstancias. Y cuando sabemos que tenemos una esperanza gloriosa, es la gasolina para poder servir a Dios y su reino. No importan las dificultades presentes, no se equipara y no se compara a la gloria venidera que tú y yo tendremos en Cristo por la eternidad. Por lo tanto, el Evangelio es paz, gracia y esperanza. Si esta es la primera vez que escuchas un mensaje cristiano, déjame decirte, Dios te está buscando. Dios te está buscando. No es casualidad que estés al día de hoy tal vez viéndome por YouTube. Dios quiere ofrecerte paz, gracia y esperanza. Y para nosotros, los que ya tenemos tiempo caminando con Cristo, Dios quiere renovar esa gracia, paz y esperanza con nosotros. No hacernos olvidar que dependemos de Él, y es por Él y es para Él. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a recordar, Señor, que el mensaje del Evangelio no solamente es la entrada a la vida cristiana, sino es toda la vida cristiana, Señor. Es todo nuestras vidas. Tú moriste en la cruz por nosotros. Esa cruz significa gracia, paz y esperanza para vivir el día de hoy. Ayúdanos a animarnos, Señor, a saber que este mundo caído es pasajero, pero tu gloria es eterna, Señor, y nos está esperando, Dios. Ayúdanos a reconocer, Padre Celestial, que muchas veces desviamos nuestra mirada de la paz que tú ofreces, de la gracia que tú ofreces, de la esperanza que tú ofreces, por hacer cosas, Señor, a nuestro modo, en nuestros esfuerzos. Amanecemos, Señor, constantemente con el modo o el chip de obras, Señor, y más bien ayúdanos a pagarlo y a reconocer que dependemos de tu gracia, de tu favor y tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.